Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la voz que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y ya va que yo me estoy acomodando aquí porque estoy un poquito incómodo. Yo mido 1,86 y grabo esto metido en un espacio pequeñito para que no se meta el ruido de la calle. Entonces ustedes entenderán que yo tengo que acomodarme aquí, pues tú sabes. Bueno, lo que les acabo de citar es parte de la letra de la canción Alfonsina y el mar. Una belleza de canción compuesta por el pianista Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, que luego inmortalizó la negra Mercedes Sosa con esa voz de suya tan evocadora, porque hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a seguir hablando de escritoras suicidas. Un episodio se hacía corto para hablar de estas mujeres luminosas que decidieron quitarse la vida por su mano propia, de manera que tocó dividir este tema en dos episodios, el primero que ya lo escuchamos y este donde vamos a continuar metiéndonos en la vida de estas grandes escritoras que decidieron quitarse la vida. Y para que no nos agarre el sereno, vamos a arrancar de una vez. Vamos a empezar con la protagonista de la canción que citaba al principio, que no les canté porque no voy a someterme a esa vergüenza. No. A ver, esta canción, Alfonsina y el mar, es como un recordatorio precioso del final de la vida. Yo siento que es como eso, es como una evocación del final de la vida. Y vamos a arrancar, como ya dije, pues con la protagonista de la canción, con Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nació en mayo de 1892 en un cantón suizo, fíjate tú, el cantón suizo de Ticino. Y cuando Alfonsina tenía 4 años, la familia se mudó a la Argentina. En Argentina se instalaron primero en la ciudad de San Juan, después se fueron hasta Santa Fe, después a Rosario, que es una ciudad bella, pero yo creo que es la más bella de Argentina, por cierto. Después se fueron a Buenos Aires, que es otra belleza, y después se fueron a Mar del Plata. Cuando Alfonsina era una adolescente, su papá se murió, entonces ella entró en una compañía de teatro y con esa gente de la compañía de teatro se fue a recorrer la Galilea, como decía Mati, y empezó a actuar en algunas obras y siguió estudiando. Ella no dejó de estudiar. Trabajó como maestra de escuela, también dio clases de arte dramático y colaboró en Caras y Caretas en Buenos Aires. Luego Alfonsina empezó a mostrar un interés, tú sabes, como muy incipiente por la escritura, incursionó en el teatro y en la poesía y finalmente se quedó con la poesía. Pues la poesía fue el género que ella más cultivó y el que la haría famosa. En 1916 se editó La Inquietud del Rosal, que son una serie de poemas en los que Alfonsina habla acerca de sus sentimientos y le da un nuevo sentido al romanticismo. Luego, en 1918, 2 años después, editó El Dulce Daño. Después editaron en 1919 Irremediablemente y en 1920 La Languidez. Me encanta esa palabra, languidez. A pesar de que no tiene una R marcada, me gusta esa palabra. Luego se embarcó a Europa y allá conoció a las nuevas corrientes y los nuevos movimientos poéticos, de manera que, ella se apasionó por todo esto que estaba descubriendo, y esas nuevas corrientes y esos nuevos movimientos contribuyeron a un giro que Alfonsina le dio a su estilo. De esos años son los mejores trabajos de Alfonsina según los críticos. Y en esos trabajos consolida su estilo poético. Estos son Mundo de 7 Pozos, de 1934, y Mascarilla y Trébol, de 1938. A Alfonsina Storni le diagnosticaron cáncer de mama en 1935. La operaron, le hicieron una mastectomía, le quitaron el seno, pero el cáncer seguía en su cuerpo. Y los que hemos tenido un familiar con esta enfermedad, pues sabemos lo complejo, lo complicado y lo devastador que puede ser el cáncer de mama, el horrible cáncer de mama.
Si le sumamos a esta situación, que esta situación de salud compleja, a Alfonsina, en esa misma época se le murieron varios amigos. El escritor uruguayo Horacio Quiroga, al que le dedicamos un episodio, pónganse a leer también. Luego falleció la hija de Quiroga, Egle Quiroga, que era amiga de ella. Y también murió Leopoldo Lugones, el escritor argentino que también era pana de Alfonsina. Lo que generó que, mira, estoy enferma, me han quitado un seno, no me siento bien, me siento triste, se deprimió. En octubre de 1938, Alfonsina viajó a Mar del Plata, que es una ciudad que está en la costa norte de Argentina, y desde ahí le mandó un par de cartas a su hijo Alejandro. En la madrugada del martes 25 de octubre, Alfonsina Storni salió de su habitación y se fue a la playa de la Perla, y a la mañana siguiente consiguieron el cuerpo de Alfonsina en la playa. De la muerte de Alfonsina Storni hay dos versiones. Una que es súper romántica, que dice que se fue internando lentamente en el mar hasta que las olas la arroparon, y entonces, aquello es todo muy, muy idílico. Y la otra versión dice que se arrojó desde una escollera y cayó al mar y se ahogó. Esta versión es la que yo me creo, porque esta versión está basada en unas investigaciones que se hicieron en ese momento a raíz de su muerte. La velaron en el Club Argentino de Mujeres y luego la sepultaron en el cementerio de la Chacarita. Es una belleza el cementerio de la Chacarita, por cierto. Usted anda por allá, no pierdan el chance y vayan. Ahí creo que también está Carlos Gardel, si no me equivoco. Hay un poema precioso de Alfonsina Storni que se llama Frente al mar. Es una belleza. Y en el segundo verso dice este poema, y se los voy a leer. Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Este poema es una belleza, yo recomiendo que ustedes lo busquen, porque, oye, termina siendo como premonitorio del final de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni es una de las poetas que hay que leer. Y fíjense, yo con esta señora tengo como una cuestión aquí, como tú sabes, como un vínculo muy especial, porque en el primer episodio de Pónganse a leer, en el primerito, en el piloto, hicimos, y si no lo recuerdan, vayan y lo buscan, que ese episodio es cortico, porque estábamos empezando, yo no sabía cómo era esta cuestión. Hicimos un top 5 de poemas de desamor para vacilarse un guayabo desesperado. Y uno de esos poemas es de Alfonsina Storni. Vayan y lo escuchan. Bueno, seguimos ahora con otra poeta, en esta oportunidad la norteamericana Anne Seton, que nació en noviembre de 1928 en el seno de una familia burguesa de Massachusetts. Ella era la menor de 3 hijas de un señor que era un fabricante de lana, y su familia era una familia como muy acomodada. Anne se casó joven y después de tener a su primera hija entró en una fase de depresión postparto. Porque la gente cree que, porque ella está embarazada, es todo muy bonito cuando tenga el bebé. Y entonces cuando tiene el bebé es que está muy feliz por eso. No, mira, fíjate, no. Hay algo que se llama depresión postparto, que es muy común, que no debe uno andar juzgando a una mujer que tenga depresión postparto porque tenga rechazo por el bebé. Porque, qué madre naturalizada. No es ninguna naturalizada, tiene depresión postparto. Y si usted dice eso, pues mira, vaya a leer un poquito más y a formarse para que no juzguéis desde su prejuicio, sino emita una opinión con un criterio fundamentado en argumentos científicos. Por favor, eso es importante. Bueno, ella entra en esta fase de depresión postparto después que nace su primera hija, y de ahí le vino un colapso nervioso. Entonces la ingresaron en el hospital Westwood Lounge, y cuando nació su segunda hija volvió a ser hospitalizada. Entonces se llevaron a las niñas con los abuelos paternos, y para ella fue como muy doloroso todo. Y en 1955 intentó quitarse la vida por primera vez, no lo logró. Entonces la ingresan nuevamente en el hospital psiquiátrico, y ahí se consigue con un doctor, el doctor Martin Orme, que era el médico que la trataba, un tipo fenomenal, porque este señor le recomienda como parte de la terapia que escriba poesía.
Y yo aquí hago un alto porque realmente la escritura es un ejercicio muy provechoso en los momentos de mayor turbulencia mental. Aparte que es una terapia muy buena para exorcizar los demonios internos que se viven que hacen vida en nuestras cabecitas y que crean ahí unos torbellinos, tú sabes, poco favorecedores. Continuamos. Ella entonces, bueno, se inscribe en un taller de poesía y empezó a publicar sus poemas, ¿no? Entonces cuando arranca este momento de la publicación de sus poemas, Anne Seton empieza a recibir el reconocimiento del público. O sea, la gente empieza a valorar muy positivamente la calidad de su poesía. Ella publicó en varias revistas, en el New Yorker, en Harper Magazine y en Saturday Review. Estoy mejorando la pronunciación, ¿se dieron cuenta? Sí, por favor, agradezcanme. Mira, es un esfuerzo que estoy haciendo. Yo tengo toda una metodología para pronunciar bien. O para intentarlo, mejor dicho, no voy a ser tan ambicioso. Seguimos. En aquella época también se hizo muy pana de una poetisa que se llama Maxine Cumming. Y con Maxine Cumming, ella escribió 4 libros infantiles, que los publicaron entre el 63 y el 75 del siglo pasado. Se hizo muy amiga de ella, de hecho, bueno, luego hay un cuento del día de su muerte. Se hizo también amiga de Sylvia Plath, de la que hablamos en el anterior episodio y que está entre las primeras escritoras suicidas. Y de hecho, fíjense, tanto Anne Seton como Sylvia Plath están consideradas como las grandes exponentes de la poesía confesional, que es un género que, bueno, que Plath lo enriqueció. Pero Seton también es una de las poetas más representativas de este tipo de poesía. La poesía de Anne es una poesía tremendamente emocional. Aquí hay mucha angustia. Esta mujer arropó su depresión con sus poemas, o sea, los cubrió con sus poemas. Y los abrazó también. Y la emocionalidad de su vida está en cada verso, o sea, uno puede sentirla ahí. Ella fue capaz de convertir su experiencia vital en el gran tema de su obra poética. Entonces, en sus poemas también encontramos mucho de lo que significa ser mujer. Ella trató temas como la menstruación, como el aborto, el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tú sabes, que en aquel entonces eran temas tabúes. O sea, no se hablaba de esto. Bueno, y ahorita mira cómo cuesta hablar de esto. Siguen siendo tabú. Porque yo siento que pareciera que nosotros no hemos avanzado mucho, que hemos dado así como unos pasitos, ¿no? Un par de pasitos, aunque haya gente que dice, pues sí, aquí estamos en la lucha. Mira, queda mucho por pelear todavía, muchísimo. La obra de Anne Seton fue reconocida y premiada en su tiempo. Ya le decía que, bueno, cuando empezó a publicar, pues inmediatamente los ojos de los lectores se fueron para allá y de la crítica también. Ella se ganó el premio Pulitzer en 1967 por su libro Vive o Muere. Se ganó también varias becas, como la beca Robert Frost. Y se ganó también, fíjate tú, una beca para poder asistir a la conferencia de escritores de Breedlove. Ella fue profesora en la Universidad de Boston y también participó en el Congreso por la Libertad de la Cultura. Me encanta eso. La poesía de Anne Seton yo creo que merece ser leída, gente. Hay que leerla. A mí no me gusta la poesía. Bueno, éntrele con algo suavecito. Léase unos versos, pero merece ser leída. Esto es de las cosas que le abren a uno como el pensamiento, como la mente. Aumenta el criterio. Y hay que alimentar el criterio. Eso hay que hacerlo, porque si no anda uno por ahí como un animalito. No. Bueno, Anne Seton alcanzó su cometido de quitarse la vida en el 10º intento. O sea, ella intentó 10 veces suicidarse. Y fracasaba. Pero la tarde del 4 de octubre de 1974, ella almorzó con su amiga Maxine Cumming. Les dije que luego iba a mencionar a Maxine Cumming, con la que escribió 4 libros infantiles. Bueno, almorzó primero con ella. Iban a revisar un manuscrito de Anne. Lo iban a revisar juntas. Ese manuscrito, por cierto, se trataba de El horrible remar hacia Dios. Después del almuerzo, ella se fue para su casa, se puso
El abrigo, mira, aquí ha llegado un mensaje. Qué terrible que yo no puse esto, no lo silencié. Bueno, ya listo, se acabó. La gente es muy imprudente, tú sabes. Con tantas previsiones que tomo yo para que no se me meta un ruido de la calle y viene y me suena el aparato este. Seguimos. Bueno, continúo. Después de la comida se fue para su casa. Se vistió, se puso un abrigo de piel que era de su mamá, que había sido de su mamá. Se quitó todos sus anillos, se sirvió un vaso de vodka y se encerró en el garaje de su casa. Y cuando estaba encerradita en el garaje de su casa con el vasito de, tú sabes, el traguito de vodka en la mano, prendió el carro, que era un Cougar rojo, por cierto, y se quedó, tú sabes, ahí quietecita. Y la muerte le llegó por intoxicación por monóxido de carbono. A mí la muerte de Ann Seton me recuerda a un pasaje del libro Las Vírgenes Suicidas, que es una gloria del libro, que luego ya la hija de Coppola, ay Dios mío, Sofía Coppola, hizo una versión fantástica con Kirsten Dunst. Kirsten, que yo a Kirsten le tengo así como muchísimo cariño. Yo creo que es una de mis actrices favoritas. Bueno, después del funeral, la llevaron al cementerio crematorio de Forest Hills, Colina Forest, creo, ¿no? En las afueras de Boston. Y ahí reposa, descansa, por fin, esta pobre mujer. La hija mayor de Ann Seton, que se llama Linda Gray Seton, que tenía en ese momento 21 años, dijo después, en una entrevista, que la muerte de su madre había sido un alivio para todos. Que ella vivió una infancia difícil. Dijo, bueno, realmente ella no dijo difícil digo yo, porque esta mujer lo que dijo fue que la infancia de ella había sido infernal. Pero tú te imaginas lo que es haber vivido una infancia infernal. Y ese infierno era en parte también por los trastornos mentales de su mamá. Y si a eso le sumamos que esta mujer era aficionada a la bebida y también era aficionada al sexo, oye, mira, aquí tenemos unos elementos que la hacen un poquito como incapaz de cuidar a sus hijas. No es incapaz de cuidar a sus hijas porque haya tenido problemas mentales, no. Yo creo que aquí es importante aclarar eso. Y además es que esto lo dijo su hija, no lo estoy diciendo yo. Esto de que estos problemas hacían que su mamá fuera incapaz de cuidarlas a ellas y de criarlas a ellas. Yo creo que era incapaz de cuidarlas a ellas porque a ver, la atención psiquiátrica que le procuraron a Ann Seton quizás no fue la adecuada, pero yo no soy psiquiatra, yo no puedo meterme en esa hondura. Pero quizás Ann Seton no tenía que haber sido mamá. Ese tema de que hay que ser mamá, que ser papá, ¿por qué? ¿Por qué, pregunto yo? ¿Para qué se va uno a poner? No, deja de estar inventando. Si usted no está preparado, si usted no se siente bien emocionalmente, no crea que un niño va a solucionar sus problemas. Reproducirse no es la solución. Señoras, señores, por favor, un poquito más conciencia. Bueno, la hija de Seton dijo también en esa misma entrevista que su madre la sometía a ella y a su hermana menor a unos tratos terribles, las maltrataba todo el tiempo. Y que con el pasar de los años, y esto yo creo que es lo fundamental en esta historia, con el pasar de los años, ella logró entender a su mamá y entender que su mamá no las maltrataba porque las odiara o no las maltrataba porque no las quisiera, las maltrataba porque ella no estaba bien. Ella logró comprender a su mamá y la perdonó. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante es eso? Yo me voy a quedar con eso de entender y perdonar a la madre. O sea, no se queden ahí, gente. O sea, si ustedes han pasado por momentos duros, busquen ayuda, vayan a terapia de verdad, psicólogos, psiquiatras, gente de ciencia, la que sea la necesidad del momento, lo que ustedes necesiten, pero busquen ayuda profesional. No se queden sin buscar ayuda, por favor, que después las cosas terminan muy mal. Ahora vamos a continuar. Seguimos con una de mis escritoras suramericanas favoritas de todos los tiempos. Esta es una chilena, la chilena Teresa Wills Montt, que tenía un nombre precioso. Mira, Teresa se llama María Teresa de las Mercedes Wills Montt. Pero es fenomenal el nombre. 3 nombres tenía ella. Me recuerda a mi prima Carla Sofía de la Libertad, que tiene un cuento buenísimo, Carla Sofía de la Libertad, porque por cierto ella, que tiene sus 3 nombres, y a la que nosotros llamamos Lee. Mi abuela decía, ese nombre es tan largo para llamarla por 2 letras nada más.
Lee, cuando Lee era chiquita, sufría mucho bullying por sus compañeritos de clase porque ella tenía 3 nombres. Entonces, ay, mira qué raro, tiene 3 nombres. Carla Sofía de la Libertad. Y en una clase, bendito sea Dios, ella descubrió que Simón Bolívar también tenía 3 nombres. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Y entonces Mati, que era una especialista para alimentarle el ego a uno, a los nietos, sobre todo a Lee y a mí, que éramos los mayores, le dijo, bueno, mira, la gente fina es la que tiene más de 2 nombres. La gente, tú sabes, cualquiera de esas gente tiene 2 nombres, pero la gente fina tiene más de 3 nombres, más de 2 nombres. Y a partir de ese momento ella más nunca se sintió acomplejada por eso. Ella, todo lo contrario, ella sacaba en cara que ella tenía 3 nombres. Bueno, Teresa tenía sus 3 nombres, María Teresa de las Mercedes. Teresa Wilmont fue una precursora del movimiento feminista y tuvo una vida así como la de María Luisa Bombal, de las que yo le hablé cuando estábamos hablando de realismo mágico. María Luisa Bombal es otra escritora chilena, que son de ese tipo de vidas que son como para hacerles una serie de televisión. ¿Ves? Está haciendo tanta serie de narcotráfico, de delincuencia y prostituta, hagan una cosa de esto. Que esta mujer es que le pasó de todo, hizo de todo, es genial. Ella nació en septiembre de 1893 en Viña del Mar. Nació en el seno de una familia muy repimpollosa. O sea, esta gente era muy acomodada, que había dinero, que había, tú sabes. Pero desde que era muy jovencita, ella se dio cuenta que eso no era para ella y que no estaba como muy bien aquello de que hubiera tanto dinero aquí y poco dinero por allá. Entonces se convirtió como en una rebelde, era una niña rebelde, porque ella no se sentía de ninguna manera identificada con los valores burgueses. Era, como me decía un amigo comunista de mi mamá, una pequeña burguesa. A mí ese señor me llamaba un pequeño burgués cuando yo era niño, porque tú sabes. Teresa era una cabeza caliente, lo que diríamos nosotros en Oriente, una cabeza caliente. Se casó con un tipo que se llamaba Gustavo Balmaceda cuando tenía 17 años y se casó sin el consentimiento de los papás. Entonces se fue con él a vivir a Iquique, en el norte de Chile. En Iquique, el norte de Chile, estos los paisanos venezolanos que han migrado para allá, seguro que les suena el nombre. Y no por razones muy bonitas que digan. Entonces a Teresa van y la acusan de adulterio. Pero cuando la acusan de adulterio van y la encierran en un convento. ¿Pero tú has visto? Un convento. Para enseñarle mala costumbre a la pobre monja. Entonces la ayuda un amigo de ella, el escritor Vicente Huidobro, el gran Vicente Huidobro, que era primo de su esposo y que parece que tenía ahí, tú sabes, como un affair con Teresa. Y entonces ella se escapa del convento y huye a Buenos Aires. Y ella trabaja en la prensa local. Ella trabajaba como periodista, como reportera, pero con un seudónimo. Ella no firmaba con su nombre, firmaba con el nombre de Tebal. Fue una mujer con una vida muy activa en la bohemia intelectual, que predominantemente estaba dominada por los hombres. Entonces Teresa se hizo un huequito ahí y era una tipa con un criterio y con una postura que era escuchada. Después se fue para los Estados Unidos, en la época de la Primera Guerra Mundial. Y en los Estados Unidos empezó a trabajar como enfermera. Pero resulta que los gringos la confundieron con una espía alemana. Con una espía alemana. A Teresa. Porque es que Teresa era como una belleza nórdica. Era una tipa rubia, resplandeciente, preciosa, con unos ojos fantásticos. Y entonces, bueno, como la confunden con una espía alemana, la van y la meten presa. Al final la liberaron, bendito sea Dios. Pero imagínate el susto que te meten preso porque te confunden con un espía alemán. A mí no me confundirían nunca con un espía alemán con esta pinta. No. Pero bueno, uno nunca sabe. La obra literaria de Teresa Wilmont empezó en la revista Nosotros. Y ella colaboraba ahí. Y ahí, por cierto, también trabajó Gabriela Mistral. En 1917 publicó sus 2 primeros libros. Inquietudes sentimentales, que es una obra en la que encontramos 50 poemas con unos rasgos así como surrealistas, pero que también son como muy sutiles, en los que se refleja el dolor de una mujer que se sabe que es irreverente, una mujer que está segura de su identidad, que es una mujer libertaria y que es una mujer que apuesta por la lucha feminista. Y que precisamente por todas estas características lucha también en contra de los estereotipos que se le imponen a la mujer en esa época. Y con esta obra ella gana el reconocimiento de los círculos intelectuales. Empiezan a reconocer que aquí hay una postura
y hay un pensamiento que hay que escuchar y hay que leer. Luego publicó Los Tres Cantos, y en Los Tres Cantos, mira, se nos pone erótica la mujer, porque esto es así, tú sabes, como un erotismo espiritual. Hay que leer Los Tres Cantos, señores. Y después publicó otras obras en las que también alcanzó notoriedad. Publicó En la inquietud del mármol, en la que se presenta la muerte como el tema central. Y también publicó Anuarí, que es un homenaje a un difunto enamorado argentino que ella tuvo. En 1919 publica Los cuentos para hombres que todavía son niños, que es una gloria evocadora de la infancia y de sus experiencias más íntimas. Es muy intimista esta obra. Pero no. Esta manera de presentar estas experiencias es muy original, es muy fantástica. Teresa era un tipo muy avanzada. Anduvo errante entre Sudamérica y Europa hasta que en 1920 se estableció en París. Y entonces por fin pudo ver a sus hijas, a las hijas que había tenido con el señor Balmaceda, y de las que la habían separado. Pero aquello dura poco, porque entonces las niñas las regresan a Chile y ella se entristece total. La tristeza llega y nunca se fue, la tristeza. Teresa nunca se recuperó de aquello y entró en una depresión funesta. Tuvo ideas suicidas, una detrás de la otra, porque el suicidio no es raro cuando llega de forma espontánea, así, ay, me voy a suicidar y se suicida. No. Son ideas recurrentes que están ahí y toma un tiempo como organizarlas para ejecutar. Y ella concretó ya al final el plan en diciembre de 1921. En esas crisis depresivas ella empezó a consumir Veronal. Veronal es un barbitúrico que tiene unas propiedades hipnóticas. Y Teresa se quitó la vida ingiriendo una gran dosis de Veronal. Y después de una gran agonía, una larga agonía, murió en la víspera de Navidad de 1921. ¿Sabe usted cuál es la víspera de Navidad? No me responda a mí, respóndaselo usted. ¿Usted sabe cuál es la víspera de Navidad? Por favor, búsquelo. Tenía 28 años Teresa Wilsmont cuando se quitó la vida. Ella escribió en su diario: morir después de haber sentido todo y no ser nada. Eso fue lo último que escribió Teresa Wilsmont en el diario. No sabemos si ella era consciente que era lo último que iba a escribir. Eso no lo sabemos. Bueno, seguimos. Vamos a cerrar esta selección de escritoras suicidas, con una venezolana, con la gran Millot Bestrini, que nació en Francia en abril de 1938, pero siendo una niña, emigró con su familia a Venezuela. Desde chama, Millot Bestrini se interesó por el periodismo cultural, de manera que formó parte de varios grupos como El Techo de la Ballena, el Grupo Sardio, la República del Este y Apocalipsis. Y el Apocalipsis fue en Maracaibo. Ese grupo se conformó en Maracaibo. Trabajó también como agregada de prensa en la Embajada de Venezuela en Italia y fue jefa de prensa de la Cancillería de Venezuela. Imagínate qué puestos prominentes tuvo Bestrini. Tuvo también un programa de radio con temática literaria. Ay, ese es mi sueño hecho realidad. Y trabajó en varios diarios como El Nacional, El Diario de Caracas, La República y El Universal. El Universal, que lo fundó, por cierto, el paisano sucrense Andrés Mata. La obra de Bestrini está notablemente influenciada por la constante lucha que esta mujer vivió entre sus raíces francesas y su vida venezolana. Pero también abordó otros temas. O sea, en su obra también podemos encontrar la modernidad, las posibilidades y las limitaciones desde el punto de vista de la mujer. Y en su poesía hay también mucha memoria, mucho vínculo con lo cotidiano, y también hay mucha muerte. La muerte que Bestrini presenta en sus poemas es una muerte que se presenta como una salida a las vicisitudes de la vida. Y llega incluso a anhelar la muerte. Algo así como Teresa de Jesús, pero no morir para ir a encontrarse con el amado, sino morir como un medio para encontrarse con sí misma y fuera de la realidad, que es tan avasallante y tan horrenda y que nos consume.
De hecho, fíjate, el fotógrafo y poeta Enrique Hernández de Jesús dijo, y cito textual, Milló fue una mujer suicida y eso tiene que ver con su poesía, porque es una poesía muy desgarrada, llena de ese mundo de protesta. A Milló Vestrini la atormentaba la ansiedad terriblemente, de manera que, bueno, mira, al no encontrar solución a tanto tormento, decidió quitarse la vida. Milló Vestrini se quitó la vida en noviembre de 1991. Se tomó una gran cantidad de ribotril, un ansiolítico que también sirve como anticonvulsivo. Y en esta época, a principios de los 90 en Venezuela, bueno, a principios de los 90 y ahora también, el suicidio era un tema tabú. De manera que no se supo mucho de la muerte de Milló. O sea, no sabemos de muchos detalles, no tenemos casi ningún detalle de la muerte de Milló Vestrini. Solo sabemos que fue por una sobredosis de ribotril, lo que generó en ella el deceso. El escritor venezolano Alberto Barrera Tisca escribió un poema sobre la muerte de Milló Vestrini que se llama Milló. Y dice, y les leo, que las palabras pierdan su envoltura, que todo estalle, que cada imagen se abandone a una imagen más líquida y definitiva, que solo existe ya, por fin, un ángel dormido bajo el agua. Era una tipa luminosa, Milló Vestrini. Realmente yo creo que, y considero, y esto es una opinión personalísima, que es una de las mentes más brillantes que vivió en Venezuela en el siglo pasado. Ella junto con otras muchas, ¿no? Pero ella particularmente me parece que vale la pena mirar hacia su trabajo y hacia lo que hizo. Como yo les dije en el episodio pasado, y hoy quiero ser así como muy reiterativo y muy piña, como me dice una compañera de la oficina, Léxica me dice que yo soy una piña, me llama la piña dulce oriental. Oye, lo voy a repetir una vez más, porque yo siento que es necesario hacer reflexión en torno a esto. El suicidio es un problema de salud pública y es un problema muy importante que lamentablemente los atavismos culturales de nuestros pueblos lo han descuidado. Porque hablar de ideas suicidas es un tabú. Y sigue siendo un tabú. Era un tabú en 1921 cuando Teresa Wilsmont se tomó el Veronal. Y era un tabú en 1991 cuando Milló Vestrini se tomó el ribotril. Y sigue siendo un tabú en 2022. Porque si a nosotros se nos ocurre mencionar el suicidio o que hemos tenido ideas suicidas, muy probablemente se nos va a estigmatizar. Es probable. Ojo, no es seguro. No sucede siempre, pero es probable. Y hay miedo a la estigmatización. Desde marzo de 2020, y voy aquí con cifras, con datos, cuando la Organización Mundial para la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia, los seres humanos hemos estado expuestos a mucho estrés y a muchas pérdidas y a mucho sufrimiento. De manera que mirar hacia el suicidio y cómo nos sentimos en torno al suicidio es necesario, gente, es muy necesario. Según el tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio publicado en marzo de 2021, el suicidio debería ser una prioridad de salud pública en la región de las Américas. La mayoría de los suicidios son prevenibles. Prevenibles, esa es la palabrita clave de este episodio. Con intervenciones oportunas. Y esas intervenciones tienen muy bajo costo para los gobiernos, pero no se invierte en eso. No se mira para allá. Parte de la prevención está en la construcción de vínculos sociales, está también en socializar con nuestra gente más cercana sobre nuestros sentimientos, sobre lo que sentimos, sobre la toma de conciencia de la vida y de la muerte. También hay que hablar sobre... Y también hay que ofrecer esperanza. Hay que cuidar la salud mental. Hay que cuidar la salud mental como uno cuida la salud corporal. Indiscutiblemente. Las conductas suicidas son muy complejas y deben ser abordadas según esa complejidad. Yo insisto, gente, y me pongo piña y seguiré siendo piña, aquí
no se puede sacar y no podemos estar sacando nuestras creencias religiosas porque no van aquí. No, o sea, uno no puede reflexionar acerca del suicidio si antes uno no se deslastra de los credos religiosos que tiene encima. Porque, a ver, los factores que conviven para que una persona decida quitarse la vida suelen presentarse de forma acumulativa. Y esto va aumentando la vulnerabilidad de las personas. Y entonces empezamos a pensar que la vida no vale la pena, que vivir es una mierda, que no hay solución al problema de la vida y que la única manera de salir es dejar de vivir. Y eso no se puede afrontar desde el punto de vista religioso. Eso tiene que afrontarse desde el punto de vista médico, desde el punto de vista profesional de la salud. Pero, bueno, bendito sea Dios, hay gente que puede ayudarnos y hay muchos profesionales que pueden echarnos una manito y escucharnos y tratarnos, y hasta de forma gratuita. Hasta de forma gratuita, porque bueno, porque la terapia es costosa, porque pagar un psiquiatra es caro. Lo digo yo. Entonces, oye, mira, vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar ayuda si nos sentimos así, gente. Vamos a hacer ese compromiso entre nosotros. Vamos a buscar ayuda si nos sentimos así. Si detectamos que alguna persona querida, cercana a nosotros, se siente así, no le juzgue. No le diga que la vida es bella. No le diga que todo pasará. No pierda el tiempo haciendo eso. Busque ayuda y ofrézcala. Eso es lo que hay que hacer. Busque los números de Psicólogos Sin Fronteras. Busque los números telefónicos de la Federación Venezolana de Psicólogos. Si usted está fuera de Venezuela, métase en internet y busque quién de manera gratuita presta ayuda en donde usted esté y busque esa ayuda y tienda la mano y sea empático. Vamos a ejercitar la otredad. Pareciera que estoy regañando, yo hablo así, pero no, es un llamado a conciencia. Lo que estoy haciendo es un llamado a conciencia realmente, porque este es un tema que le pega a uno, chico. Uno ha estado cerca de esto. No ha estado cerca de esta cuestión. Y con una intervención oportuna se puede salvar una vida. Y oye, mira, qué cosa tan linda salvar una vida. No por salvar la vida, porque mira qué bueno que le salvé una vida. No, sino por el valor que tiene esa vida. Bueno, gente, nos agarró el sereno. Y ahora sí es hora de terminar. Con este episodio terminamos la tercera temporada de Pónganse a leer con Pedro Julio, este espacio fantástico en el que hacemos apología de la lectura. Porque yo les voy a dar un respiro de esta bochillona y yo me voy a dar un respiro también y les voy a dar el chance, fíjate tú qué bonito de mi parte, les voy a dar el chance de que ustedes se pongan a leer todo lo que hemos recomendado en este espacio, en esta temporada, desde que arrancamos hasta ahorita. O sea, yo voy a darles oportunidad porque si entonces yo sigo aquí hablando y recomendando, ustedes se les va llenando la cestita de la vergüenza que la tengo yo tengo aquí en la alcoba. Luego les mandaré yo una fotografía de eso. Yo tengo aquí en una mesita junto a mi cama una cesta llena de libros, que son los libros que yo debería leer pronto. Y yo la llamo la cesta de la vergüenza. Bueno, entonces para que esa cesta de vergüenza no se vaya llenando de corotos de libros en sus mesas, entonces les voy a dar un chance para que se pongan al día con todo esto. Yo me voy como siempre renovando la esperanza de cada episodio. Que ustedes después de escucharme se van a ir a buscar la obra de estas mujeres que no solo fueron escritoras suicidas, no las recordemos solamente por eso. Estas mujeres también fueron y principalmente fueron unas escritoras fuera de serie. O sea, estas mujeres nos dejaron una obra con una gran calidad literaria y hay que recordarlas principalmente por eso. Gente, me despido agradeciendo a Culturizando, porque si no fuera por esa gente luminosa, no sería posible que Pónganse a leer llegue a ustedes a través de Spotify, Google Podcasts, iTunes y la página de Culturizando y todas las plataformas de podcast que a usted le guste y donde está Pónganse a leer y los podcasts de Culturizando, que hay un montón que son fantásticos. Por cierto, pues esto no está aquí en mis notas, pero yo lo voy a decir porque estoy promocionando los podcasts de Culturizando. No dejen de escuchar de un punto al otro, no dejen de escuchar el fantástico, cosas muy importantes con los fantásticos Daniela y Federico, que se han convertido en una especie de Geraldo
Rivera y Cristina Saralegui. Fantásticos. Y no dejen de escuchar Minutos Médicos de Álvaro Vito, que es una gloria y uno aprende mucho en Minutos Médicos con Álvaro Vito. Gente, nos escuchamos pronto. Pero mientras tanto, ya lo saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.